Imaginen estar de pie en las costas del Golfo de México, donde las antiguas tribus nativas americanas prosperaron durante siglos en armonía con la abundancia de la naturaleza. Las vastas aguas del Golfo proporcionaban sustento y moldeaban las vidas de estas comunidades de maneras profundas. Entre ellas se encontraban las tribus Calusa y Chitimacha, que desarrollaron ingeniosas técnicas de pesca que sustentaban a sus aldeas y reflejaban su profunda conexión espiritual con la tierra y el mar. El pueblo Calusa, conocido como el pueblo Concha, dominó el sur de Florida durante siglos. Su sociedad no se basaba en la agricultura, sino en los abundantes recursos del Golfo. Construyeron enormes patios acuáticos, elaborados corrales para peces hechos con conchas de ostras y sedimentos que cercaban secciones de los estuarios. Estas estructuras eran maravillas de la ingeniería, diseñadas para atrapar bancos de lisas, sardinas y arenques durante las corridas estacionales. Una vez que los peces nadaban dentro de estos recintos a través de estrechas aberturas, se utilizaban puertas o redes para encerrarlos. Se encendían fuegos cerca de los moldes de los postes, probablemente para sostener las parrillas donde se secaba y ahumaba el pescado para conservarlo durante meses. Estos excedentes de provisiones alimentaban a grandes poblaciones y sustentaban ambiciosos proyectos de construcción como canales y montículos de conchas. Más al oeste, en Luisiana, el pueblo Chitimacha también dependía en gran medida de la pesca como pilar de su dieta y su cultura. Fabricaban redes con vides, hierba y corteza de árbol, materiales fácilmente disponibles en su entorno, y utilizaban trampas de madera para capturar peces en los pantanos y ríos. Una técnica extraordinaria consistía en nadar bajo el agua con pequeñas redes de cáñamo de aproximadamente 1 metro de largo y 1 metro de ancho. Estas redes estaban diseñadas con caña verde elástica a ambos lados para que actuaran como muelles, lo que permitía a los pescadores recoger los peces con precisión mientras estaban sumergidos. Este método requería una destreza y una coordinación excepcionales, pero permitía obtener abundantes capturas de corvinas rojas, pargos y otras especies autóctonas de las aguas del Golfo. Durante las migraciones estacionales de peces, comunidades enteras se reunían a lo largo de las costas para aprovechar la abundancia de la naturaleza. Las tribus establecían campamentos temporales donde los hombres pescaban mientras las mujeres procesaban las capturas. El ahumado era un método de conservación muy utilizado. El pescado se secaba a fuego lento durante días hasta que se volvía ligero y lo suficientemente duradero como para almacenarlo o transportarlo. Algunas tribus incluso molían el pescado seco hasta convertirlo en polvo, que luego mezclaban con bayas o maíz para crear comidas ricas en nutrientes que podían durar durante los duros inviernos o los largos viajes. La pesca era más que sustento, era profundamente espiritual. Los Calusa creían que su capacidad para obtener alimentos del mar era un don de sus dioses y realizaban rituales para honrar estos dones antes de cada gran expedición de pesca. Del mismo modo, los Chitimacha incorporaban oraciones y ceremonias a sus prácticas pesqueras, expresando su gratitud por el equilibrio y la abundancia de la naturaleza. Más allá de las redes y los patios acuáticos, surgieron otras técnicas innovadoras en toda la región del Golfo. El pueblo Natchez utilizaba redes de corteza para capturar pequeños peces de cardumen durante las crecidas de los ríos, mientras que algunas tribus empleaban métodos
de arrastre, atando vides para improvisar redes de cerco que eran arrastradas por bueyes o caballos a través de charcas poco profundas. En aguas más profundas removían el sedimento del fondo para enturbiarlo intencionadamente, una técnica que desorientaba a los peces y los hacía subir a la superficie boqueando. Las aguas del Golfo no solo proporcionaban alimento, sino también materiales para la elaboración de herramientas esenciales para la vida cotidiana. Las tribus fabricaban arpones con puntas de escamas de pez aguja o de hueso para arponear especies más grandes como el esturión o el catán. Las canoas talladas en troncos de ciprés permitían a los pescadores navegar con facilidad por los estuarios costeros y transportar sus capturas de vuelta a la orilla. La ingenuidad de estas prácticas ancestrales pone de manifiesto un profundo conocimiento de los ecosistemas marinos mucho antes de que existiera la ciencia moderna. Los patios acuáticos de los Calusa requerían un conocimiento preciso de las corrientes de las mareas y del comportamiento de los peces. Las puertas debían abrirse en el momento justo, durante la marea alta, para conducir a los bancos de peces hacia los recintos de forma eficaz y sin vías de escape. Estas técnicas también fomentaban la cohesión de la comunidad, ya que la pesca era a menudo una actividad comunitaria en la que participaban hombres, mujeres y niños que trabajaban juntos para alcanzar objetivos comunes. Mientras que los hombres manejaban las presas o nadaban con redes en aguas abiertas, las mujeres pescaban más cerca de la orilla utilizando cestas tejidas con juncos o fibras gruesas. La rica biodiversidad del Golfo garantizaba que ninguna parte del ecosistema quedara sin utilizar. Los peces más pequeños, no aptos para el ahumado, se cocinaban frescos o se fermentaban para convertirlos en salsas ricas en proteínas, un precursor de los condimentos modernos como la salsa Worcestershire. Las conchas que quedaban después de las comidas se convertían en materia prima para herramientas o proyectos de construcción como los montículos de conchas que aún son visibles en la actualidad. Más allá de su uso práctico, las herramientas y técnicas de pesca tenían un significado cultural. Por ejemplo, la canoa tallada no era solo un medio de transporte, sino un símbolo de comunidad y artesanía. El proceso de elaboración de estas canoas implicaba un esfuerzo comunitario y rituales espirituales, lo que ponía de manifiesto la importancia de la cooperación y el respeto por la naturaleza. La conservación del pescado era crucial para el sustento de las comunidades durante los meses de invierno. El ahumado y el secado eran métodos habituales para conservar el pescado, lo que permitía almacenarlo durante largos periodos. El proceso de ahumado consistía en secar el pescado a fuego lento, eliminando la humedad y haciéndolo duradero para su almacenamiento. Este método no solo conservaba el pescado, sino que también le añadía sabor, convirtiéndolo en un alimento básico en muchos platos de los nativos americanos. La congelación era otro método utilizado por algunas tribus, especialmente en zonas donde el hielo abundaba durante los meses de invierno. El pescado se colocaba en pozos cubiertos de hielo o se cubría con nieve para mantenerlo congelado hasta que se necesitaba. Esta técnica permitía a las tribus disfrutar de pescado fresco incluso durante los meses más fríos del año. Al explorar el contexto histórico de estas prácticas pesqueras, es esencial examinar el papel de la pesca en la vida cotidiana de las comunidades nativas americanas.
La pesca no era solo una fuente de alimento, era una práctica cultural que influía en los patrones de asentamiento, las ceremonias espirituales y las estructuras sociales. El Golfo de México, con sus vastos recursos, sustentaba a numerosas tribus y desempeñaba un papel fundamental en su historia. El legado que dejaron estos antiguos pescadores es profundo. Muchas de las técnicas que fueron pioneras han influido en los métodos modernos que aún se utilizan en las regiones costeras de todo el mundo. Las redes de aro que recuerdan a las que fabricaban los Chitimacha siguen siendo populares entre los pescadores contemporáneos de la costa del Golfo debido a su eficacia para capturar grandes cantidades sin dañar los delicados ecosistemas. A medida que exploramos estos antiguos secretos a través de descubrimientos arqueológicos en lugares como Monkey o Crystal River Preserve State Park en Florida, donde los restos de los patios acuáticos de los Calusa siguen revelando nuevos datos, no solo adquirimos conocimientos históricos, sino también inspiración para prácticas de vida sostenibles basadas en la armonía con la naturaleza. Los patios acuáticos de los Calusa, por ejemplo, no eran solo estructuras de pesca, sino también símbolos de sus avanzados conocimientos de ingeniería. Estos patios acuáticos se construyeron con un profundo conocimiento de los patrones de las mareas y de las rutas migratorias de los peces, lo que permitía a los Calusa gestionar sus recursos de forma sostenible. La presencia de espinas y escamas de pescado en estos yacimientos indica que las lisas, las sardinas y los arenques se encontraban entre las capturas más comunes, que luego se conservaban mediante ahumado o secado para alimentar a sus comunidades durante los meses de escasez. Además de estos patios acuáticos, los Calusa también utilizaban presas para atrapar peces. Las presas se construían colocando estacas en el agua y sujetando redes entre ellas. Cuando bajaba la marea, los peces quedaban atrapados en estos recintos, lo que facilitaba a los pescadores su recogida. Este método no solo proporcionaba alimento, sino que también reforzaba el compromiso de la tribu con las prácticas sostenibles, garantizando que sus métodos de pesca no agotaran las poblaciones de peces. La tribu Chitimacha, ubicada en Luisiana, dependía en gran medida de la pesca como fuente de alimento. Su técnica favorita consistía en nadar bajo el agua con pequeñas redes de cáñamo, lo que requería una gran destreza y les permitía capturar peces sin perturbar el agua. Este método no solo era eficaz, sino que también reflejaba su profundo respeto por la naturaleza y sus criaturas. En conclusión, los secretos de pesca de las comunidades nativas americanas del Golfo de México son un testimonio de su ingenio, su riqueza cultural y su profunda conexión con la naturaleza. Al explorar y aprender de estas tradiciones, recordamos la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural y de respetar la tierra y sus frutos. Sigan a Adventure Seekers Paradise para más historias de conexión cultural y aventura.